Yo espero que nos quede voz, ¿verdad? Y nos quede mucho ánimo. Nos hemos gozado grandemente aquí en esta congregación, en esta mañana, y esperamos ahora que el Señor nos llene, ¿verdad? Llene nuestros corazones de su palabra preciosa, y que el mensaje que el Señor tiene para nosotros en esta mañana pues pueda traernos convicciones profundas, pueda traernos arrepentimiento, pueda traernos paz, pueda traernos seguridad, pueda traernos consuelo. Y esa es la idea. Yo no he perdido la visión, pero nosotros, hermano Atilio y yo, tenemos que ayudarnos de unos ojos auxiliares. Lo uso no siempre, ¿verdad? Y mis hermanos, esta mañana yo quiero hablarles de dos edificaciones parecidas, pero con cimientos diferentes. Cuando estuve trabajando en esto y pensando, digo, bueno, pero yo sé que allá en esta iglesia hay muchos ingenieros, arquitectos, pero no es expresamente solamente para los ingenieros, arquitectos, sino para todo creyente, para todos nosotros. Es una porción muy conocida, es Mateo capítulo 7, los versículos del 24 al 28. Y yo espero que en esta mañana todos estemos aquí contentos, gozosos, sabiendo que el Señor pues está aquí en medio nuestro. Él ha prometido que donde hay 2 o 3 en su nombre, ahí Él está. Y Él está aquí. Bueno, espero que no haya nadie aquí como una anciana, una señora que estaba un poco, no tenía mucho ánimo para ir a la iglesia, estaba en su casa. El pastor fue a visitarla y entonces la encontró y allí estuvo. ¿Cómo está, hermana? No, aquí, usted sabe, mi hermana. Yo casi no puedo ir al templo porque yo no me siento tan bien, pero hay muchos ladrones y hay muchas cosas. Entonces, miren, me han robado casi todas las gallinas que tenía por ahí. Y yo, imagínense, tengo deseo de ir al culto, pero no, mi hermana. Y el pastor trata de consolarla y de fortalecerla y decirle, no se preocupe, mi hermana, que el Señor tiene control de todo, pero si usted le es fiel al Señor, seguro que Él va a estar de su parte, no se preocupe. Nos vemos mañana en la iglesia, vaya. Y entonces la anciana se motiva y va a la iglesia, llega temprano y está ahí. El pastor pues saluda, y cuando el pastor da el saludo inicial y todo eso a la congregación, lo primero que dice es, mis hermanos, estamos seguros de que Dios está aquí con nosotros. Y la hermana inmediatamente se paró y dijo, las gallinas se quedaron solas otra vez. Dios está en todo lugar y Dios tiene control de nuestras vidas y de todo lo que somos y de todo lo que tenemos. Reciban muchos saludos de nuestra congregación y un agradecimiento, ¿verdad?, que tenemos para ustedes, porque fuimos beneficiados de uno de los aires, ¿verdad? El Señor nos bendijo de esa manera también. Así que les amamos mucho a todos. Bueno, mis hermanos, yéndonos ya al texto de Mateo, el capítulo 7 y los versículos del 24 al 28, allí nos encontramos con una interesante porción que Lucas también lo trata en el capítulo 6, los versículos 46 al 49. Y la verdad que cuando analizamos las Escrituras y vemos los Evangelios, bueno, realmente comprobamos que Jesús fue un maestro, tremendo maestro en relatar las historias
Y sus favoritas eran las parábolas. Él hablaba mucho, como sabemos, a través de las parábolas. Y sus parábolas eran comparaciones profundas, enseñanzas, y utilizaba para ello la naturaleza, lo que la gente en su tiempo y en su momento conocía mucho. Era fácil identificar, precisamente porque eran enseñanzas prácticas, no solamente profundas, sino prácticas. Tenemos lo del hijo pródigo, la oveja perdida, la moneda perdida, todas y cada una de ellas nos hablan muchas cosas. Y una historia se vuelve mucho más interesante cuando involucra gente, pero también involucra diferentes personalidades. Y de eso realmente tratan estas parábolas. Las buenas historias entonces nos van a enseñar a nosotros lecciones perdurables, no lecciones por un momento. Hay cuentos que son cuentos de camino, pero no nos dicen muchas cosas para nuestra formación, y no nos dicen muchas cosas para enseñarnos lo que es realmente la vida. Si nosotros seguimos con atención el perfil de esta enseñanza, que está justamente en el contexto del sermón del monte, el sermón de la montaña, nos encontramos que en los versículos del 15 al 20, allí hay una enseñanza para los falsos profetas, advirtiéndonos, hablándonos acerca de los falsos profetas. Y hay una advertencia acerca de el peligro que ellos realmente representan, porque ellos con sus apariencias nos engañan, y podríamos estar a veces siguiendo gente que nos llevan justamente no solamente a la muerte, sino también al infierno. Muchos ejemplos tenemos en la historia. Tenemos ejemplos, algunos un poco más recientes, otros más atrás. No sé, algunos se acuerdan de Jin Chong en las Guayanas venezolanas. Él ahí repartió veneno para esta gente, y ellos se lo bebieron y se murieron todos. David Corex, por ejemplo, en Waco, Texas, él se atrincheró allí y provocó la muerte de algunas 100 personas, incluyendo niños y mujeres y de todo. Este hombre, un fanático, yo diría que lunático también, encontró algunos seguidores. En los versículos del 21 al 23, ahí encontramos dos palabras interesantes que Señor, Señor. Ellos piensan que por llamarle a Jesús, llamarle a Dios, Señor, Señor, tienen posibilidad alguna de entrar al reino de los cielos. Y hay un peligro en ser engañado en función de lo que nosotros creemos. Tenemos creencias, forjamos creencias desde muy temprano de nuestra edad, en nuestra formación inicial. Y nos enseñan a veces algunas cosas. Mi mamá, por ejemplo, me enseñó a rezar el Padre Nuestro, que yo estaba pequeño. Y realmente para mí eso era algo, yo estaba haciendo algo bueno. Y cualquiera puede leer el Padre Nuestro, pero cuando lo hacemos con un propósito diferente, porque esto solamente fue un modelo, realmente un modelo de oración, no para que nos convirtiésemos en repitentes de una frase que para muchos es simplemente una palabra vacía, porque no tienen a Cristo en su corazón, no tienen al Espíritu Santo de Dios que le crea realmente convicciones acerca del Señor, acerca del Dios que ellos profesan. Y ahora, en la última parte, en los versículos que ya hemos dicho, del 24 en adelante, el 24 al 28, allí Cristo advierte acerca de buscar solamente los beneficios y las bendiciones de la salvación en vez de comprometer nuestras vidas
en conformidad a la voluntad de Dios y expresada justamente por Jesús en el Sermón del Monte. Siempre hay peligros de desviarnos. Así que con el propósito de resaltar la distinción que existe entre un cristiano auténtico y otro que solamente lo es en apariencia, Jesucristo entonces hace esa comparación, más bien cuenta una doble metáfora que hay en estos dos hombres que representan dos edificaciones muy parecidas, pero con fundamentos totalmente diferentes. Bueno, conociendo un poquito el marco de lo que vamos a ver con alguna brevedad en esta mañana, vamos a pedir a nuestro Señor que nos guíe para que Él se glorifique en lo que vamos a hablar. Padre Celestial, gracias te damos por este día. Gracias te damos por esta iglesia. Gracias te damos por estos hermanos preciosos. Oh Señor, y ahora al estar aquí frente a tu palabra, queremos, oh Dios, que tu Espíritu Santo nos use con poder y que traiga, Señor, lleve arrepentimiento, traiga edificación, traiga consolación, traiga seguridad. Oh Dios, glorifícate en medio nuestro y como tú has prometido en tu palabra, haz que ésta no vuelva vacía. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, ¿cuáles son las similitudes que yo encuentro en estos dos hombres? Dice, cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y golpearon contra aquella casa y no cayó, porque estaba fundada sobre la roca. Pero cualquiera que me oye estas palabras y no las hace, le compararé a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena. Y descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y dieron con ímpetu contra aquella casa y cayó y fue grande su ruina. Cuando terminó Jesús estas palabras, la gente se admiraba de su doctrina. ¿Cuáles son las similitudes entre estos dos hombres? Bueno, fíjense que los dos tienen el mismo deseo. ¿Qué quieren los dos? Construir una casa, ¿no? Un buen deseo. ¿Quién no quisiera construir su casa, ¿verdad? Hacer una buena edificación que perdure, que soporte las inclemencias de la naturaleza? Es algo loable tener su casa. Hay algunas iglesias que cuando dos jovencitos se quieren casar, le dicen, hermano, pero tú tienes ya tu casa, tú tienes forma, tú sabes dónde vas, sabes dónde vas a vivir. No, mientras tanto vas a vivir en la casa de los suegros. No, espérate, así no, tienen esto seguro, la casa. Mi mamá me decía, es muy triste llegar a viejo sin casa. Lamentablemente ella no solamente llegó a vieja sin casa, sino que murió realmente sin casa. Pero nunca le faltó un techo, ¿verdad? Pero es triste. Ambas construcciones, fíjense, se vieron sometidas a las mismas pruebas. Vino la lluvia, vino el viento y azotaron a las dos construcciones por igual. Al parecer, estas construcciones no estaban lejos una de la otra, porque ellas fueron objeto, como ya dijimos, de las mismas condiciones adversas. Pero entre ambas había una diferencia, y esto era justamente el fundamento. Vista en la superficie, vistas estas dos construcciones desde afuera, no había diferencia, todo estaba bien, porque la diferencia se encontraba en el fundamento, donde no se podía ver a simple vista. Eso mi esposa y yo decíamos, cuando vayamos a comprar alguna otra casa, queremos cerciorarnos de algunas cosas, y entre ellas es
vamos a ir al lugar, al sector, cuando esté lloviendo, una lluvia bien intensa, a ver cómo se comporta realmente el terreno. Y vamos a estar allí, vamos a pasar por allí los fines de semana, específicamente, viernes en la tardecita, el sábado en la tardecita, y damos una vuelta ahí al lado, por el sector, a ver cómo está la cosa, ¿verdad? Por ahí. Porque hay lugares que el lunes, por ejemplo, o el martes, todo tranquilo, wow, pero cuando usted va entonces el fin de semana, ¿cómo? Y esto era así, yo no sabía. Bueno, sorpresa, ¿no? Hay que entonces ver las cosas y analizarlas un poquito más a profundidad, no tan superficialmente. Somos engañados muy fácilmente por los ojos. Y vemos una casa, vemos algo muy bonito e inmediatamente vamos y lo adquirimos y lo compramos. Pero no analizamos a profundidad qué hay detrás de todo esto. Mi esposa siempre me dice, mira, esa oferta está muy buena para ser como verdad. Tenemos que analizar eso, ¿verdad? Tengo una hija, mi hija mayor, que reside en los Estados Unidos hace un buen tiempo, se casó, tengo 2 nietos, tiene dos hijos ya, una hembra y un varoncito. Y entonces ella iba a ayudar a unos ancianos muy adinerados. Y entonces esa gente se ha vuelto loca con la muchacha. Y ellos siempre quieren tenerla. Y ella, llegó el momento de que se embarazó, tuvo que, bueno, miren, yo ya no voy a estar con ustedes porque ya... Y no, ¿cómo va a ser? Ven para acá, no importa. Y después ella dio a luz, pero ven con el hijo, ven para acá. Y no querían para nada soltarlo. Después se murió el señor, apellido Son Hilton. Y la señora entonces de 85 años le pedía a gritos a los hijos que yo quiero a esa muchacha, quiero que esté aquí. Y entonces la hija mía, oye, ¿qué voy a hacer? No, que venga aunque sea 2 horas en la semana y esté conmigo, porque quiero tener una gente así realmente a mi lado. Y bueno, ya lo complació y puede ir unas 2, le dijeron 3 horas para que esté con ella y solamente hable, etcétera, con ella. Después ella le dice, bueno, no vamos a poder estar más que media hora, 1 hora. Pero entonces ella le dice a los hijos, le dice a la compañía, no importa, páguenle 5 horas, no importa, porque ella quiere y anhela estar con ella. Hay mucha gente que puede estar y hacer eso, pero hay alguna gente que saben amar, saben soportar, sobre todo cuando una persona está entrada en edad y con algún tipo de enfermedad como la que realmente tiene esta señora. Hermanos, Jesús aquí pretende mostrarnos no la semejanza entre estos hombres. Jesús quiere mostrarnos más que todo la diferencia. La diferencia que no era obvia. Habría que analizar a profundidad el fundamento. Y esto no fue posible hasta que estas edificaciones fueron sometidas a prueba. En la actualidad, cuando los ingenieros construyen, calculan realmente el peso que puede soportar la edificación. ¿Por qué? Bueno, porque hay que primero poner un fundamento mayor. Entre más alto sea la construcción, el edificio, el fundamento tiene que ser mayor y más fuerte. Las varillas que se van a utilizar, las columnas. Yo no soy ingeniero, pero yo entiendo por sentido común que eso realmente es así. Así que eso hay que analizarlo y hay que comprobar realmente cuánto aguanta el peso, por ejemplo, los puentes, el peso de las cargas, de los camiones, de los vehículos pesados, hasta cuánto. En algunos casos también hay que ver la altura. La altura, a ver, no puede cruzar un vehículo, algo que tenga una altura mayor de tanto, porque no es posible. Me cuentan una vez que
se construyó un puente por ahí en el lado de San Cristóbal y el excelentísimo que teníamos en la época, dijo, ese puente se inaugura mañana. Así que los ingenieros tuvieron que estar allí trabajando durante todo el tiempo, toda la noche, todo, porque había que inaugurar ese puente. ¿Y sabe lo que dijo? ¿Y sabe quién va a aprobar el puente? Lo voy a aprobar yo. Así que voy a pasar con algo, una carga pesada detrás, a ver si realmente está bien. Gracias a Dios el puente resistió. Pero hay que probar antes de. Y aquí vemos que la diferencia la podemos ver cuando vino la lluvia torrencial y cuando vino el fuerte viento. La desigualdad entre un verdadero cristiano y otro que solamente lo es en apariencia no es algo tan obvio exteriormente. Porque hay mucha gente que tiene, como dice la Escritura, refiriéndose justamente a los falsos profetas, apariencia de piedad. Pero con sus hechos, dice, van a negar la eficacia de ella. Así que esto, realmente el ser verdadero cristiano, el ser verdadero creyente, solamente es posible verlo, observarlo por los humanos. Para Dios no, Dios nos conoce y sabe lo que hay en nuestros corazones. Él tiene el testimonio, dice que el Espíritu da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Ahora, para los demás, para los semejantes, esto queda y debe quedar evidenciado a través de nuestros actos, a través de nuestra vida piadosa, a través de nuestro servicio para Dios y nuestro deseo de servirle a Dios. ¿Cuáles eran entonces las diferencias entre estos dos hombres? Si no, vamos por un momentito nada más al Evangelio de Lucas. Es otro de los evangelios sinópticos. Nos encontraremos aquí donde les dije, en el capítulo 6, los versículos 47 al 49, 47 al 49, dicen, todo aquel que viene a mí y oye mis palabras y las hace, os indicaré a quién es semejante. Semejante es al hombre que al edificar una casa, cavó y ahondó y puso el fundamento sobre la roca. Y cuando vino una inundación, el río dio con ímpetu contra aquella casa, pero no la pudo mover porque estaba fundada sobre la roca. Mas el que oyó y no hizo, semejante es al hombre que edificó su casa sobre la tierra, sin fundamento, contra la cual el río dio con ímpetu, luego cayó, y fue grande la ruina de aquella casa. Es interesante observar en este pasaje paralelo que el hombre prudente, es decir, el hombre sabio, cavó, él ahondó, él profundizó para establecer el fundamento. Mientras que el insensato no cavó lo adecuado, sino que lo dejó casi en la superficie. Sobre todo porque pensó, bueno, pero este no es un terreno tan arenoso. Con facilidad podemos encontrar rocas. Así que no hay que cavar tan profundamente. El otro no se limitó, sino que ahondó, dice aquí, nos cuenta Lucas, profundizó para asegurarse de ese fundamento que era lo más importante. En ingeniería se denomina
cimentación al conjunto de elementos estructurales cuya misión es transmitir al suelo las cargas de la edificación o los elementos en que ésta se apoyará, distribuyéndola en forma de que no superen su presión admisible ni produzcan cargas zonales. Esa es una definición técnica de lo que podríamos entender como el buen cimiento, el fundamento. Muchas cosas ahí tienen que tomarse en consideración, porque si solamente usted fortalece una parte, un área, entonces ¿qué va a pasar con la otra? Estará débil y entonces se cae de este lado. Tiene que ser algo equilibrado totalmente, que la edificación entonces encuentre ese fundamento sólido y, como podríamos decir en un lenguaje llano y sencillo, parejo, ¿verdad? Que no haya diferencia. Ahora, ¿cuáles son las características reales de este hombre insensato? ¿Cuáles son esas características? Y las podemos ver en la vida de las personas. La primera característica de este hombre insensato es que tenía mucha prisa. Tenía mucha prisa. Y las personas insensatas normalmente andan muy deprisa. Y todo lo quieren hacer aquí, ahora, muy rápido. No se detienen a pensar, a analizar. No hay tiempo para esperar, y sobre todo en un mundo donde todo es ahora, ya, y todo lo queremos y todo lo tenemos. Ya mal colmado, pero es ahora, ya. Quiero tal cosa, ahora, ya. Y no hay tiempo para analizar, no hay tiempo para detenerse a ver la ruta por la que estamos iniciando nuestro trayecto, nuestro camino. Así que este hombre tenía prisa. Tal vez lo estaban botando de la casa donde vivía y quería mudarse en su propia casa. No sabemos cuál era la urgencia tan grande que podría tener. El insensato es impaciente. No se toma el tiempo necesario para medir los resultados inmediatos. ¿Cuáles son los resultados inmediatos? Pero también cuáles podrían ser los resultados a largo plazo. Nosotros los financieros tenemos que no solamente analizar y ver los presupuestos, sino ver su impacto a corto plazo, pero también ver su impacto a largo plazo. Y con frecuencia tenemos que hacer algunas correcciones para eliminar las distorsiones de esos presupuestos. Hermanos, tenía mucha prisa. Quiero disponer de esa casa enseguida, aunque no tenga realmente el fundamento que necesita. Ella no se va a caer. Me parece un poco a algunos dominicanos. Decimos, no te preocupes, eso aguanta. En una ocasión yo iba en el vehículo a un lugar y tenía le faltaba un poco de aire a uno de los neumáticos. Y le digo a alguien, mira, ¿tú crees? No, dale para allá. Eso llega. Había corrido ya como 10 o 15 kilómetros. Y la goma se vació. Llega. No importa, no calculamos y no te preocupes lo que puede pasar más adelante. Bueno, otra característica del insensato, y en este caso de este hombre no prudente, no sabio, es que no prestó atención a las advertencias o a los consejos. Normalmente eso ocurre. No le hacemos caso a lo que nos dicen los más experimentados, las personas que ya tienen más experiencia, sobre todo en la vida espiritual, en nuestra vida espiritual. Estos ancianos, estas personas están llamadas a decirnos algo, a darnos un mensaje de advertencia sobre cosas que tal vez la estamos viviendo, pasando ahora, pero que ya ellos la han vivido y la han pasado en otros momentos. Eso siempre con nuestros hijos tenemos esa dificultad,
queremos decir, no, papá, pero olvídate de eso, que la cosa ahora es distinta, es diferente. Ahora, con un clic, yo tengo una hija que se graduó hace un tiempo y ella es, ella con el computador, con los sistemas y con el inglés, ella se mete donde quiera y verifica todas las cosas. No, eso es otra cosa. No, digo, no, espérate, eso no es así. Porque hay una disputa entre realmente la tecnología y la novedad contra lo que es realmente la experiencia. No descartamos la tecnología, ni la novedad, ni los nuevos descubrimientos, ni nada de eso, pero sí queremos poner un poco de atención a lo que es la experiencia. Así que este hombre no prestó consejo, él no escuchó. ¿Y qué es lo que está diciendo Jesús aquí? Recuerden que Jesús está hablando en el contexto del Sermón del Monte. Y él ya ha dado todo un mensaje, él ha hablado de muchas cosas. Él ha exhortado no solamente a sus discípulos, sino es un mensaje para todos nosotros hoy. ¿Y qué quiere él? Que nosotros le pongamos atención, porque esa es la realidad. Y cuando el hombre no se lleva de lo que la palabra de Dios dice, necesariamente va a experimentar las mismas consecuencias que prevé la palabra de Dios. No hay forma de que ocurra, de que sea distinto, de que sea diferente. En todos mis años en el Evangelio eso es lo que he visto. Cuando he tratado de hacer las cosas fuera de las normas, de cómo Dios traza la norma de vida del cristiano, las cosas van muy mal. Cuando nos ajustamos, entonces las cosas nos salen bien a la manera de Dios, no a la manera de nosotros. Pero es que Dios ha prometido eso, que todo te saldrá bien. Ahora, no desde el punto de vista tuyo, sino desde el punto de vista de Dios. Porque Él siempre querrá lo mejor para el hombre en sentido general y lo mejor para sus hijos. Otro de los problemas que tenía este hombre insensato era que él basó su vida en sus propios criterios y filosofías. Él entendía, no era ingeniero, pero tenía algún conocimiento. Y decía, eso es suficiente así, está bien, no importa, déjalo así, eso no se va a caer. Y nosotros establecemos nuestros propios principios y filosofías de vida. Y no le presenta la palabra de Dios a alguna gente y dice, no, lo que pasa es que fulanito de tal dijo, no Jesús. Digo, oye, pero no es fulanito de tal, es que podemos ir a las Escrituras porque hemos probado el mensaje de Jesús, que es correcto, que es verdadero, que es confiable. Así que vamos al mensaje de Jesús. Pero seguimos mirando las diferentes filosofías. Ya estamos impartiendo un curso de teología, algunos hermanos, y estuvimos mirando muchos sistemas filosóficos, religiosos, entre ellos el islamismo y muchos otros, el hinduismo, y allí vemos cómo esa gente establecían su filosofía de vida, y mucha gente hoy que siguen estas enseñanzas sin darse cuenta realmente cuál es el fundamento, cuál fue el origen. Encontramos, por ejemplo, un hombre que hay temor, a veces no queremos decirlo, ni cuestionar, ni nada de eso por el temor a esa gente, a sus seguidores, pero encontramos un nombre, el nombre Alá. Y esta gente dice que Alá es Dios, ¿verdad que sí? Alá es Dios. Pero cuando usted profundiza y se va al origen, encontrará que ese nombre tuvo su origen en unos religiosos de aquellos tiempos, de los años 500 y pico, llamados los sabelios. Y ellos le llamaban Alá, pero ¿sabe a quién? Al dios Luna. Porque el dios Luna se casó con el dios Sol y tuvieron 3 hijas. Entonces, el fundador
de esa religión grande en el mundo, ¿verdad?, adoptó ese nombre para su propia religión. Y él mismo determinó y dijo, y eso equivale a Dios. Pero sabemos que ese no es el nombre de Dios. Dios tiene su nombre, el que es por sí mismo, que tiene existencia por él mismo, que no fue creado, sino el creador de todas las cosas. Cuando comenzamos a analizar y a indagar, ahora tenemos allá en nuestra iglesia una serie de enseñanzas sobre este tema, a propósito de. Y hemos comenzado a hablar realmente y a analizar todas estas cosas, de estas enseñanzas, para que los hermanos puedan entender y la gente pueda entender que no es que hay unos fundamentalistas o radicales y otros que son conservadores, sino que realmente todos obedecen a la misma línea, al mismo origen. ¿Usted sabe por qué? Porque para cuando se formó esa religión, ellos atacaban, con su líder a la cabeza, atacaban las caravanas que se dirigían por diferentes lugares y obligaban a esas personas a seguir a ese líder. Ellos los obligaban. Era la fuerza, era mediante la coerción. Y eso existe de alguna manera, ¿verdad?, hasta el día de hoy. Vimos que en uno de los últimos atentados que hubo, ellos preguntaron quiénes de ellos podían recitar un verso del Corán. Y los que recitaron el verso del Corán fueron liberados. Los demás, algunos murieron y otros tuvieron que sacarlo verdaderamente a la fuerza. Mis hermanos queridos, este necio no contempla las posibilidades, las eventualidades. Nunca se fija en los detalles. Nunca se detiene a contemplar y a comparar. Construyó su casa simplemente sobre la arena. No se preguntó sobre los peligros que podrían surgir más adelante cuando cayeran lluvias torrenciales. ¿Usted se acuerda de la cantidad de muertos que hubo para el ciclón George en San Juan de la Maguana, en el área de la Mesopotamia, donde la gente construyó y de hecho vive allí, y esto es el cauce de lo que era realmente un río? Y todos los muertos que hubo en aquel lugar. La gente, no, ¿dónde tú vives? En tal lugar. Ah, pues yo me voy a mudar para allá. Y eso se formó todo de ahí, toda un residencial de gente. No se prevé. ¿Y cuántos otros? No que construyen, es que se mudan al lado ahí, colindante con las aguas de ríos peligrosos. Porque ¿cuándo es que ellos se dan cuenta de que hay peligro? Cuando comienza el tiempo de la lluvia. Y entonces llaman desesperadamente a las autoridades: auxílienos, sáquenos de aquí. Pero usted no previó, usted no sabe que eso es peligro ahí, que no debería vivir en esta zona. Y ese es el problema del insensato. Contraste y brevemente con el insensato tenemos al prudente. Cuando decidió construir, él lo hizo de una manera sólida y de una manera duradera. Él buscó a los verdaderos expertos que le ayudaran en su construcción. Él se tomó tiempo para averiguar qué era lo mejor para tener a una casa segura. Así que de inmediato él pensó en el hermano Atilio y lo llamó: ¿y qué tengo yo que hacer para tener una edificación segura? Y entonces el hermano comenzó a sugerirle, darle algunas ideas de lo que debía hacer. Así que por eso, como se llevó de los expertos y de buenos consejos,
entonces él pudo llevar a cabo una excelente construcción. Le prestó atención a lo que decían los expertos. ¿Quién es el experto? El experto es Dios y nos habla a través de su palabra. Si usted quiere saber qué es correcto o qué es incorrecto, vaya y evalúelo en el contexto de las Escrituras. Dios te ha dicho lo que es bueno. Él te ha dicho lo que es bueno. Y Él espera de ti que tú respondas en esa dirección. Ahora, delante de ti está la bendición y la maldición. Está la vida y está la muerte. Y Dios, como es bueno, dice, escoge la vida para que vivas. Dios quiere que el hombre viva. Dios quiere que el hombre sea salvo. Dios no quiere que nadie perezca y vaya a la condenación, sino que todos vengamos al arrepentimiento. Así que cuando Dios te aconseja y te habla, te va a decir lo mejor. Te va a traer al seno, al centro del mensaje salvífico que lo encontramos en el Evangelio. Igual la vida cristiana hay también buenos fundamentos. Como habla Pablo a los Corintios, en 1 Corintios, el capítulo 3, los versículos 11 al 15. Allí Pablo nos habla a nosotros acerca de los materiales que usamos durante nuestra vida aquí en la tierra. ¿Qué materiales usamos? Hay materiales que son desechables, mis hermanos, que el fuego simplemente se encarga de ellos y se destruyen, o el tiempo desaparece. Pero hay otros materiales que perduran por muchos años. Por ejemplo, el acero, ¿verdad? El acero inoxidable. Ese puede perdurar ahí por muchos años. Bueno, le dice el apóstol Pablo aquí en el capítulo 3, versículo 11 al 15, dice, porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. El fundamento de la vida de cada hombre tiene que ser necesariamente Jesucristo. Y si el fundamento suyo no es Jesucristo, sepa que en cualquier momento su construcción se va a caer, va a tener problemas. Cuando vengan los vientos, cuando vengan las inundaciones, los ríos, cuando vengan las pruebas, cuando vengan los momentos difíciles como lo que está atravesando justamente ahora el mundo en todas partes y la gente corriendo, insegura de aquí para allá, de allá para acá. ¿Y dónde es que podemos estar? No hay un país realmente seguro, no hay nadie que pueda estar seguro. Pero los que tenemos el fundamento que es Cristo, sabemos que estamos seguros y sabemos a dónde vamos. Hermanos, el fundamento es Jesucristo, dice la Escritura. Y si sobre este fundamento que es Cristo, no como dicen algunos, que el fundamento es un hombre, el fundamento es Pedro, el fundamento es tal, el fundamento es el Papa. No, el fundamento, dice la Biblia, necesariamente, y tiene que ser, y lo es, Cristo. Y dice, y si sobre este fundamento alguno edificare oro, plata, piedras preciosas, madera, heno, hojarasca, la obra de cada uno se hará manifiesta, porque el día la declarará, pues por el fuego será revelada, y la obra de cada uno, cual sea, el fuego la probará. Si permaneciere la obra de alguno que sobreedificó, recibirá recompensa. Si la obra de alguno se quemare, él sufrirá pérdida, si bien él mismo será salvo, aunque así como por fuego. Hermanos, queridos amigos, en esta mañana, ¿cómo estás edificando? ¿Cómo estás edificando? ¿Qué materiales estás usando para la construcción de tu vida? Esa construcción inicialmente que Dios hizo en ti, Dios la hizo con un propósito. El propósito era que perdurara, que no importa los
problemas y las dificultades, que pudiera permanecer firme. Porque tu vida, si eres hijo de Dios, si eres cristiano, está fundada sobre la roca que es Cristo. Pero si no, tú te estás debilitando, tú te estás cada día deprimiendo, porque la vida, mis hermanos, los tiempos se han puesto muy difíciles, sumamente difíciles y complicados, hasta el punto que ya hasta los hijos se quieren cuidar de sus padres, los hermanos de sus hermanos, la familia en sentido general, que es el fundamento de una sociedad. Y los tiempos están sumamente complicados para vivir una vida al margen del manual del instructor, del manual del constructor. Todo lo que construimos tiene un manual y debe tener un manual. Los equipos, todo. La trompeta que yo toco, eso tiene un instructivo, porque si usted colocó un pitón, lo sacó y lo puso en otro lugar, la trompeta no va a sonar. Tiene que tener ese pitón, pero no solamente que está en su lugar, y por eso le ponen un numerito, para que usted lo coloque donde va. No solamente eso, sino que tiene que colocarlo adecuadamente para que el flujo de aire pueda pasar, pero perfectamente como se ha concebido. Hay un manual realmente para todo. Pero hay mucha gente que quiere manejar su vida, que es lo más importante, porque por su vida, por su alma, fue que Dios envió a Cristo Jesús aquí a la tierra a morir a la cruz del Calvario para salvación de todo aquel que cree, por el valor de tu alma. Pero quieren manejar entonces su vida al margen de este manual. No quieren obedecer el manual. Quieren tomar las cosas a la ligera. Quieren hacer las cosas de acuerdo a lo que piensan. Es tremendo, mis hermanos, los pastores, cuánto tenemos que sufrir muchas veces cuando damos algunos consejos, algunas advertencias a nuestros hermanos y lo vemos hacer después todo lo contrario. Pero lo más triste de todo y lo más lamentable es que cuando vienen de allá para acá, me dice: pastor, mire. Y entonces ahí está el pastor que no puede por misericordia y por amor decir: te lo dije. Sino agarrar otra vez: ay, mira, es que vamos por aquí, mira, tal cosa. Con mucho amor, con mucha ternura. Pero qué lamentable eso, que la gente quiere vivir en su tosudez y hacer las cosas a su manera. Y no quieren agradar a Dios. Qué bonito es usted levantarse tempranito pensando: voy a la casa de Dios, voy a alabar a mi Padre Celestial con todos mis hermanos, ese culto estará maravilloso. Y yo tengo que comenzar a orar desde temprano para que Dios use al predicador y todo lo que allí. Y con ese corazón alegre, como dice la Escritura, yo me alegré con los que me decían: a la casa de Jehová iremos. Debe haber gozo y alegría en el corazón cuando pensamos solamente venir a la casa de Dios. Porque aquí, este es el mejor lugar. Yo le decía a un hermano que nos hemos encontrado en un lugar no muy agradable, deseable para mí, un tribunal. Es un lugar, no me gusta. No me gustan los hospitales. Bueno, tendría que ir a visitar, a hablar, pero no me gustan los hospitales. Y mucho menos me gusta el cementerio. Me gusta la casa de Dios. Porque aquí encontramos bendición y vida eterna. Y nos encontramos con hermanos que realmente nos aman, nos quieren. Y están dispuestos a ayudarnos cada día. Hermano, involúcrate
en la obra de Dios. Involúcrate en contribuir para que tu iglesia siga cada día más fuerte, para que el Señor use poderosamente a cada uno de estos hombres que trabajan y que sirven en esta congregación, que entregan y han entregado sus vidas. Usted no sabe lo que eso significa, mis hermanos. Usted puede trabajar en una empresa cualquiera y durar, qué sé yo, cuántos años, y al final puede darle una pensión allí, lo que sea. Pero el costo de servir a Cristo, no hay forma. Esto no tiene valor, esto no tiene dinero, no hay pensión, no hay nada que compense realmente el sacrificio, el esfuerzo, las horas que implica en servir a nuestros hermanos. Ame profundamente a su pastor y a sus hombres que sirven aquí. Amén. 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 Ah, yo pensé que no iba a ser así. Sí, ame profundamente a su pastor y a sus hermanos y a sus hombres que están sirviendo para la obra de Dios. Amigos, si aquí hay alguien que no tiene el fundamento claro, no tiene el fundamento que es Cristo Jesús, el consejo, una vez más, es: ven a Cristo. Déjate de seguir tus propias ideas y filosofías y ven a Cristo y obedece a Cristo. Sigue el mensaje de Cristo. Interésate por lo que Cristo ha dicho. No te preocupes tanto por lo que dijo fulanito de tal. No, que perencejo, Dios. Y resaltamos y le damos, ¿sabe lo que dijo fulano? Oh, pero eso, hombre, era un... No, hombre, basura. Basura. El único mensaje que tiene repercusión para la eternidad, efectivamente para la eternidad, es el mensaje de Jesucristo. Que debe impactar cada corazón. No, preocúpate y ocúpate en oír y obedecer a Cristo. Vamos a orar. Buen Dios y Padre nuestro, gracias te damos en esta mañana. Gracias por tu palabra. Señor, sabemos que tú te has manifestado en este día. De hecho, nos has bendecido con tantas cosas, con la comunión, a través de la oración, de los cánticos, de tantas formas, oh Señor. Pero ahora, oh Señor, queremos que tu Espíritu Santo haga esa obra poderosa en cada vida, para transformación. Oh Señor, pero también para arrepentimiento. Trae a aquellos que aún no tienen a Cristo. Tráelos, Señor, para la salvación de sus almas. Señor, y a los creyentes igual, tráenos cada día en arrepentimiento y fe a la obediencia absoluta de tus mandatos. Señor, glorifícate en cada uno de nosotros. Yo no sé si en esta mañana hay alguna persona que no tiene a Cristo en su corazón, que no tiene este fundamento claro. La palabra de Dios es clara y ha sido expuesta. Y Dios quiere establecer un verdadero y eterno fundamento en tu vida, que es Cristo. Esta mañana es un tiempo maravilloso. Si no tienes a Cristo, ahora mismo tú puedes decidir obedecer y ser salvo. Solamente diciendo, Señor, pastor, pues, mire, yo quiero seguir a Cristo. Yo quiero ser salvo, yo quiero ir al cielo. Pero hermano, si todavía tú no estás claro cuáles son los materiales que usas en tu vida para seguir construyendo tu vida cristiana, hermano, debes construir con oro, con las piedras preciosas, que son aquellas buenas obras que tienen valor para la eternidad. Preocúpate y ocúpate en esto. Padre Celestial, usa tu palabra en cada vida, en cada corazón, y síguete glorificando, Señor. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.